con vecinos del pasaje por el volumen de la música. Un hombre llegó con una escopeta y disparó contra esta mujer, en lo que comunidades de venezolanos calificaron como un crimen de odio. Una pelea por la convivencia vecinal terminó de la peor manera posible. Imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran los momentos finales de un conflicto vecinal que terminó con la vida de Yaidy Garnica Carvajalino, una mujer venezolana de 43 años, quien se encontraba compartiendo en una fiesta en su domicilio con su familia y amigos el pasado 15 de junio, momento en que recibió un disparo mortal. Un equipo de esta unidad, en compañía de peritos del Laboratorio de Criminalística Central, se trasladaron hasta el hospital Félix Bulnes, donde se encontró una mujer fallecida producto de impactos balísticos. Un grupo de vecinos llegó hasta el domicilio de la víctima. Molestos, comenzaron a golpear el portón, aparentemente por el alto volumen de la música, lo que aseguran sería una constante en el domicilio. La respuesta de los participantes de la fiesta fue comenzar una pelea a golpes, momento en que un hombre llega armado y acaba con la vida de la mujer. Vi a la niña en el suelo, llamé a ambulancia, pero la verdad es que se demoró demasiado la ambulancia, más de 40 minutos. Mi hijo fue a buscar la ambulancia porque vimos a 5 minutos de aquí a la posta y no querían venir porque dicen que tienen que tener una autorización. Pero más allá yo escuché gritos, pero no sé, no sabría decirles más allá. El hecho ha sido noticia en la comunidad venezolana en Chile como en Venezuela. Para ellos, el homicidio responde a un crimen de odio y aseguran a la hora del ataque se habrían propinado insultos xenófobos. Sin embargo, la comunidad de este sector de Cerro Navia niega esta versión y creen que lo que pasó fue un accidente tras un evitable conflicto. No es un tema de xenofobia. No, nada que ver, ni al contrario. ¿Por qué vamos a tenerle a otras personas que se vienen a ganar la vida aquí? No, al contrario, como les digo, las niñas eran súper tranquilas. ¿Esto fue un accidente, señor? Sí, fue un accidente. No, fue un accidente. Ocurrida la tragedia, un hombre de nacionalidad chilena de 45 años se presentó voluntariamente en una comisaría, declarándose culpable del crimen. Según los vecinos del sector, los problemas con Yaidy Garnica eran frecuentes, aseguran hace 4 años, con la llegada de la mujer al barrio. La señora ponía la música todos los fines de semana muy fuerte. Siempre le decíamos nosotros que baje la música, nunca lo hizo caso. Al lado la vecina tiene una guagua como de 1 año y la otra niña tiene un niñito como de 5 años que tiene autismo y tiene TEA. Ese niñito gritaba porque se ponía las manitos en los oídos, porque la música retumbaba. El enfrentamiento entre los participantes de la fiesta y los vecinos de Cerro Navia terminó con una mujer del pasaje agredida, por lo que su pareja quiso defenderla yendo a buscar un arma. Otra pelea se desencadenó con ambas mujeres cayendo al suelo, momento en que se habría escapado el tiro mortal. Y cuando llegó este loco la tenían en el suelo. A la chica, a la pareja. A la señora. Y ahí él va con esta escopeta. Claro, ya va con la escopeta y dice ella que... Y por lo que cuenta él, que se le soltó el tiro y le pegó. Posible crimen de odio, arista que, comentan las autoridades, no se descarta del todo. Además de tener que investigar si efectivamente en este caso rige o no, es posible aplicar como crimen de odio, que eso lo genera aún como una situación más grave. Este es un hecho que se encuentra en investigación, por lo tanto los antecedentes que se conocen son datos preliminares. Lamentablemente, 4 hijos de 25, 22, 13 y 10 años quedaron sin su madre, producto de un conflicto que no fue de una noche, sino que se arrastra, aseguran, desde hace años. La comunidad dice haber buscado ayuda municipal y de autoridades, además de ubicar a la dueña de casa sin obtener respuesta. Ahora los vecinos temen por su seguridad, ya que dicen haber sido amenazados.
A las 11:24 de la mañana profundizamos en este tema. Nos acompaña Gloria Jiménez, investigadora asociada del COES, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, y académica de la Universidad Católica. Muchas gracias, Gloria, por acompañarnos. Un placer. ¿Cuán ejemplificador es lo que ha ocurrido en este caso de esta mujer venezolana que resulta asesinada, con los conflictos actuales que hay en términos de convivencia social, la migración también, que ha generado también otros escenarios a nivel, no solo en el país, a nivel global, en varios lugares al menos de Latinoamérica? ¿Cuán ejemplificador es lo que ha ocurrido en este caso con lo que ocurre en general en Chile? Bueno, yo creo que este claramente es un ejemplo extremo, ¿no? Las consecuencias han sido radicales, es una situación extrema en la que acaba con la muerte de una persona, con un arma de fuego. Por suerte, todavía no estamos en una sociedad en la que esto pase tan comúnmente, pero creo que lo que hay detrás, el trasfondo, esta dificultad para manejar el conflicto, esta dificultad para encontrar soluciones, para recurrir a la violencia cuando tenemos distintas opiniones, distintos intereses o puntos de vista, eso sí es bastante transversal, no solamente en esta sociedad, creo que a nivel global, a nivel mundial, en distintos niveles, ¿no? En conflictos interpersonales, conflictos laborales, en las instituciones, no sabemos manejar el conflicto. Nos cuesta encontrar formas constructivas de solucionar cuando tenemos enfrentamientos, y yo creo que en ese sentido sí es muy ejemplificador, ¿no? Muestra una realidad muy latente hoy en día. Claro, porque procesos migratorios en nuestro país ha habido desde el comienzo de nuestra historia republicana. Sin embargo, en este caso parece haber generado especial tensión, probablemente también, entendemos, por el origen de las personas que llegan a nuestro país, porque a veces hay muchas personas que dicen es que son tan distintos en términos sociales, en cómo se comportan también en general con los pares. ¿Cuán tenso hace eso el que precisamente las conductas puedan ser muy distintas de unos de otros? Sí, no, sin duda. Efectivamente, cuando tenemos la diversidad social y cultural que tenemos hoy en día en Chile, como digo, y en otros países, claro, lo complejiza todo. El tejido social actual es complejo, es diverso. Y efectivamente, cuando tenemos personas que provienen de distintos lugares, que tienen distintos valores, distintas creencias, distintas formas de percibir la realidad, todo eso lo complica todo, ¿no? Lo hace aún más complejo, nos cuesta, como digo, encontrar puntos en común, pero efectivamente esta no es una razón para recurrir a la violencia hasta tal punto. Es complejo y es difícil, y yo creo que como sociedad tenemos que capacitarnos en solucionar estos problemas, pero como digo, aquí tiene que haber ciertos gatillantes que aún no sabemos porque hay una investigación en marcha, pero hay ciertos gatillantes que han hecho que esto tenga estas consecuencias tan negativas. Sí, hay muchas variables que pueden derivar en esto, pero por otro lado también existe la percepción de que, por un lado, en nuestro país hay muchas más armas en poder de las personas, y por otro lado las conductas imitativas a veces, ¿no? ¿Cómo ustedes han analizado esto de que a través de los videos en internet, a través de la mayor capacidad de viralización que tienen algunos registros, se generen conductas imitativas incluso desde temprana edad? Sí, no, por supuesto, sí. No podemos negar como la influencia normativa, es decir, las normas sociales que establecen que la violencia es una respuesta adecuada y aceptada. Eso hace que las personas tengan la tendencia a ser violentas en mayor medida, ¿no? Cuando hay como un contexto normativo, cuando se legitima esta forma de actuar así, por supuesto, es más utilizada, y efectivamente pensamos a veces que somos neutros y que no nos impacta el consumo de violencia, no sé, videojuegos, películas, pero la investigación muestra que no, que solamente el percibir estos estímulos dañinos, armas de fuego, eso ya aumenta la probabilidad de que aumenta la tendencia a responder utilizando ese tipo de respuestas violentas, a las armas de fuego. Entonces, por supuesto, ¿no? Tenemos que también mirar cómo el contexto impactan estas reacciones individuales. Gloria, bueno, ese es un diagnóstico aproximado de lo que puede ir sucediendo, no solo en este caso, sino que también en otros, pero que son similares. Ahora, ¿qué se hace? ¿Qué se puede realizar para resolver un conflicto? Que es lo que un poco lee nuestra audiencia en este instante. ¿Cuáles son las herramientas a las que se puede acceder en comunidades, por ejemplo, que viven en condiciones de hacinamiento, con poca presencia del Estado, hay que decirlo también, autoridades policiales, vecinales, municipales, que no siempre están presentes en esos lugares porque a veces tampoco son bien recibidos? Y entonces, ¿cómo hacerlo para poder resolver este tipo de conflictos en condiciones como esas, donde los espacios son pequeños y las personas a veces son muchas en esos mismos lugares? Es una buenísima pregunta. Yo creo que hay como dos vías de actuación, ¿no? Por una parte hay que buscar recursos
rápidos y eficaces para este tipo de conflictos y de situaciones que emergen rápidamente o que son persistentes, que llevan como cocinándose durante algún tiempo. Entonces, ofrecer recursos a las comunidades para que tengan dónde recurrir. Pero claro, eso son como soluciones a muy corto plazo. Esto es a largo plazo. A largo plazo yo creo que lo más importante es comprender el origen y los mecanismos que mantienen el conflicto. ¿Cuáles son los gatillantes de este tipo de situaciones? Para eso obviamente hace falta investigación y hace falta que la academia, que la investigación y la ciencia también se conecten con el Estado, ¿no? Porque podemos entender desde la ciencia y desde la universidad cuáles son los factores que motivan este tipo de conductas, pero además tenemos que conectarnos con el Estado para buscar soluciones, para implementar políticas públicas y para implementar medidas que contribuyan a disminuir los gatillantes de la violencia. Si sabemos que hay ciertos factores que promueven este tipo de conductas, tenemos que trabajar para anular o inhibir esos factores. Gloria, ¿y usted ve en el Estado en Chile una capacidad o una disposición a poder solucionar en el mediano plazo estos conflictos? Se lo pregunto porque ahí también puede existir, ¿no?, la posibilidad de que un Estado u otro deje ser nomás, o que deje que los procesos sociales se vayan dando en la medida que no tienen recursos, herramientas. Pero en Chile, el Estado chileno, y lo digo así porque efectivamente esto es un proceso que no depende necesariamente de un gobierno u otro, ¿tiene las capacidades y está dispuesto a hacerlo? Yo creo que sí. Yo creo que independientemente de los partidos que gobiernen y que tengan el poder, creo que hay un interés del Estado chileno y de otros muchos estados de países similares a solucionar estos problemas, ¿no? Y efectivamente, para contribuir a esto hay que buscar recursos, hay que buscar soluciones, como digo, hay que conectar la ciencia con la labor diaria del Estado, de las instituciones públicas, pero yo creo que sí, que realmente el Estado en general se preocupa por el bienestar de sus ciudadanos. Hacia ahí tenemos que ir. Claro, y ahí hay un punto importante que es, en este caso, cómo se autoperciben también los integrantes de una comunidad. Por un lado, en este caso, por ejemplo, la víctima y sus familiares dicen: esto es un crimen de odio porque nosotros somos venezolanos y nos toman como tal y nos odian solo por el hecho de ser venezolanos. Y por otro lado, hay quienes dicen: no, en rigor esto es porque los comportamientos, que se empiezan los prejuicios a operar también. Y a veces hay xenofobia dura y pura, digamos, en ese sentido. Cómo se autoperciben también obviamente influye a la hora de enfrentar un problema y a la hora de enfrentarse al otro y decirle: a ver, tratemos de solucionarlo, ¿no? Sí, yo creo que en cualquier conflicto que a priori parezca interpersonal entre dos personas, esas dos personas nunca son neutras, nunca están al margen de los grupos y las categorías sociales a las que pertenecen, ¿no? Siempre tienen como esa influencia, como ese background detrás. Entonces, creo que es un poco ingenuo pensar que en cualquier conflicto o en cualquier relación o en cualquier vínculo personal o interpersonal no tenemos esta dimensión grupal. Siempre influye el grupo al que pertenece esa persona, las características que tiene, el estatus, como tú decías al inicio, de dónde viene. Entonces hay que trabajar las relaciones intergrupales, cómo nos percibimos, cómo entendemos que el otro es distinto y somos capaces de construir una solución que nos acomode a todos. Eso es lo más difícil, es el desafío de la sociedad, pero creo que es la única solución, comprender al diferente, ¿no? O comunicarnos con el diferente. Claro. Y ahora, por último, hay algunos ejemplos internacionales, yo imagino que ustedes también han podido ver, para llegar a algún tipo de soluciones. Hay fenómenos migratorios en Europa, por ejemplo, que tienen que ver con oleadas que vienen desde el norte de África. Pasa en España, en Francia, en Alemania. Hay otras situaciones en Estados Unidos que pasan con las migraciones que vienen desde Centroamérica. Ese tipo de ejemplos, ¿han podido percibir que hay algún avance en algún tipo de país donde el Estado haya actuado o hay alguna política que haya permitido avanzar de alguna forma, o esto es un fenómeno global donde hay mucho diagnóstico y poca solución viable? Yo creo que más bien lo segundo. Creo que hay mucho diagnóstico, creo que hay mucha claridad del problema y eso ha mejorado en la última década, yo diría, porque hasta hace unos años no se le daba tanta importancia al problema, se buscaban soluciones más a corto plazo. Ahora se ve con perspectiva qué es lo que tenemos que hacer a largo plazo, porque esto no es un problema de hoy, sino que tenemos que pensar en los antecedentes y en las futuras consecuencias. Entonces creo que hay un mayor compromiso, pero efectivamente cuesta encontrar soluciones porque pasan por implementar recursos, invertir recursos y tiempo, pero creo que en general hay un compromiso internacional. Creo que están las ganas y la motivación por solucionar los problemas. Gloria Jiménez, investigadora del COES, académica de la Universidad Católica, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. A ti, muchas gracias.